Es inútil que me presente porque ya nos conocemos todos, creo que nos conocemos todos. Si no, si alguno no, me presento al final. Vamos a hacer lo importante primero. ¿Seguro está bien el sonido así? Bien. Bueno, hace 40 años más o menos entré a rendir el último examen diciendo me olvidé de todo, ¿no? Y después me fue bien y hoy no los voy a mostrar porque no quieren, pero dos personas que estaban ese día conmigo están, después de 40 años, estamos los tres juntos de nuevo acá y me olvidé de todo. Así que vamos a ver qué sale. A ver. Bueno. Cuando yo era chico, en mi casa no teníamos televisión. No había todavía. Entonces yo iba a la casa de mi abuelo que vivía al lado a ver al Capitán Piluso. Cuando vino la televisión a casa, mi mamá quería ver a la misma hora a Guillermo Bredeston y Nora Carpena. Entonces yo volví a la casa de mi abuelo todos los días a ver a Piluso. Con lo cual, lo que quiero decir es que el primer televisor, antes de llegar, sembró muchas expectativas, pero después no me cambió demasiado nada. La vida seguía igual. Y con los años después, bueno, fuimos cambiando los modelos y demás, y hoy existen cosas como esta, ¿no es cierto? Pero nada me fue sorprendiendo tanto, nada me sorprendió demasiado como ocurrió con el control remoto. Yo no recuerdo haber estado más fascinado con algo que cuando usé el primer control remoto, porque tenía más funciones que el televisor. Entonces, uno no sabía, o sea, había que aprender todo de nuevo y parecía magia, porque yo digo, es más importante el control que el televisor. Entonces, después, obviamente dije, no, esto es pensamiento mágico. Lo que hace el control remoto es activar mecanismos que son del televisor, lo cual tiene su misterio. Pero cuando me pasó todo eso, porque a veces perdía tiempo pensando estas cosas, también empecé a pensar en cuál es el rol del médico, porque yo ya me estaba por recibir cuando pensaba esas pavadas. Y entonces dije, ¿y el rol del médico cuál es? Porque lo que yo había visto y veía en las prácticas y aprendiendo era como que fueran todos controles remotos móviles, pero más importantes que el paciente. Iba a tomar el tiempo, pero va a ser un martirio, así que no. Lo vamos a dejar así. Entonces yo digo, ¿cómo es el tema? Pues empecé a sospechar con el tiempo que tenía que haber algo más, que el médico no podía ser el único protagonista o el jefe de la realidad de la enfermedad y la salud de otras personas. Entonces cuando empecé a sugerirle a algunos colegas que el verdadero poder estaba en el paciente y que el médico de afuera tocaba botones, me dijeron que eso era pensamiento mágico. Entonces digo, tenía que sentirme mucho más importante que un control remoto como médico y mucho menos protagonista como paciente que mi propio médico. Y bueno, eso me llevó 40 años hasta poder ordenarlo acá y lo quiero compartir con ustedes porque nos estamos olvidando de el verdadero protagonista que es el paciente. Y ahora me tocó ser paciente últimamente y me sentí muy mal y creo que tenía razón en que estaban invertidas un poco las cosas. Porque ¿qué pasa? Existen grietas en la medicina, ¿no? La más importante es la legal y la formal, que dice que se ejerce legalmente la medicina, recibiéndose de médico, todo lo que eso conlleva, y cualquier otra persona que con la mejor voluntad del mundo, y hasta siendo efectivo incluso, quiera meter la cuchara, está ejerciendo ilegalmente la medicina. La misma ley lo considera curandero, ese es el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Porque la medicina fue dejando muchos huecos, muchos lugares vacíos que nadie ocupaba. Y en esos lugares vacíos se pierde el paciente. Entonces, digo, bueno, a ver, ¿en qué se parecen? Porque se tienen que parecer en algo. Bueno, los dos revisten una figura de autoridad. O sea, la autoridad se la confiere el que les va a consultar. Pero los dos la tienen.
Los dos actúan de buena fe, porque yo sé que mis colegas y yo actuamos de buena fe y tenemos la mejor intención, lo cual no alcanza a veces, porque yo con la mejor intención los invito a pasear en un avión piloteado por mí, pero nunca subí ni siquiera como pasajero un avión. Entonces no alcanza con la buena voluntad ni siquiera con muchos conocimientos. Pero en algo se parecen, porque alguna vez fui a ver, cuando digo curanderos estoy generalizando, metiendo en la misma bolsa un montón de actividades, muchas muy nobles, muy bien intencionadas, algunas no peligrosas, pero que están de un lado de la línea que separa del otro, de la que la ley dice que es requisito para ejercer la medicina. Entonces uno entra y en el lugar donde lo reciben hay imágenes, a veces son religiosas, a veces son esotéricas, a veces son, no sé, una escoba parada, algo que sea importante para la persona que da el servicio y para el que va. Pero después entras a un hospital y también ves que el guardapolvo, que tiene una función, por los pasillos, el médico va con las manos en los bolsillos, el guardapolvo atrás, porque está abierto, o sea, va vestido de Superman. El guardapolvo se convierte en una capa. El estetoscopio colgando, ¿no? El estetoscopio pasó a ser un símbolo. En 1831 se creó el estetoscopio, que para mi entender empezó a separar al médico del corazón de los pacientes, así, literalmente, más allá de todas las ventajas que tenga. Bueno, pero sigue siendo un atributo de poder que uno lo ve y está tranquilo. Y yo digo, espera que se lo ponga, a ver, pues por ahí es sordo, ¿no? Entonces, o sea que la cosa, pero fíjense una cosa, sigue estando el poder afuera. El poder de enfermar viene de afuera, somos víctimas que las enfermedades nos atacan. Y el poder de sanar viene de afuera, porque tiene que haber una superautoridad, que encima uno la reconoce como autoridad. ¿Y qué pasó mientras tanto? O sea, vamos a una consulta médica y en 1 hora ya estamos afuera. 1 hora porque esperamos 50 minutos. Después el tiempo que lleva durante el día hacer los tratamientos, todo es 1 o 2 horas, no nos insume. Y las otras 22 horas, ¿con quién estamos? ¿A quién le consultamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué sentimos? Elucubramos si está bien lo que estoy haciendo, si no tendría que estar mejor. O sea que el tema no es quién y qué método usa, sino dónde nosotros ponemos nuestro propio protagonismo. Alguna vez dije en broma más o menos, que si el curandero es alguien que ejerce ilegalmente la medicina, pero como vienen las cosas, el médico es alguien que ejerce legalmente el curanderismo, porque finalmente es un juego de creencias y comunicaciones y métodos que lo que van a hacer, nos guste o no, es activar mecanismos propios de la persona. Es el televisor el que pone el límite de lo que se puede hacer y lo que no. Si no, podemos estar toda la vida con el control remoto y no va a pasar nada. Y una cosa más respecto de esto. El curandero se está perdiendo la gran responsabilidad y el deber de poder reconocer qué parte enferma grave puede haber en el paciente. Quizá no ahora, pero dentro de 2 o 3 horas sí. Bueno, cuando van a una guardia con una apendicitis y lo mandan a la casa con ibuprofeno, también el médico se está perdiendo de diagnosticar la peritonitis dentro de 3 horas. Pero eso es mala praxis. Yo hablo de los que hacen bien lo que deciden hacer. El problema es que el curandero se pierde de ver la parte patológica posible de la persona que existe, pero el médico se pierde de ver la parte sana del paciente. Tiene todo un andamiaje de recursos que podrían aprovecharse y no lo ve porque nos enseñan a diagnosticar enfermedades. Entonces, la imagen que encontré para eso es: un día nos despertamos y en un diario aparece esto, a ver si no le erré. No sé si se llega a leer. Hay un codo enfermo y dice: últimamente hayan vida alrededor de un órgano enfermo. Todo el resto está sano.
Pero nosotros acostumbramos a ver, hoy vi un codo, hoy vi un hombro, hoy operé un apéndice, hoy enterré un ACV. O sea, es así, no estamos preparados para reconocer lo bueno y menos para aprovecharlo. Entonces hay que hacer algo para que la gente recupere su poder. Les quiero compartir cosas que muchos ya la saben, incluso hay varios colegas acá, pero visto desde otra óptica quizás. Entonces pregunto, acá vemos, y ahora se tiene que correr. Ah, sí, esta es la reacción que va a haber el día que salga publicado eso, ¿no? Por lo menos de asombro. Alguien que quiera decir, no va a tener que dar ningún dato, ni si es propio o de otro, en su conocimiento de gente que haya hecho tratamientos o propios, ¿hasta cuántos medicamentos simultáneos vieron a alguien consumir por día? No en el mismo vaso de agua, digo, tratamientos que en un día tienen que tomar 2, 3, 4. ¿Cuál es la cifra más exorbitante? Sí, Rubén. 5. Mostraste 5. 8, perfecto. Son 8 posibilidades de mejoría porque por algo se van dando, aunque a veces se dan uno para compensar la descompensación del otro, pero vamos a verlo con la buena fe de decir, porque hay gente que sabe muchísimo y que lo hace muy bien. Pero fíjense que son 8 posibilidades, o 5 en el caso de Rubén, de efectos adversos también. Hace poco, Carlos, a veces nos ponemos a bromear con preguntas absurdas entre nosotros y él me dice, che, ¿cómo sabe el analgésico que tiene que ir al lugar donde está doliendo? Sabiendo bien yo y todo, que va a todos lados y en uno alivia y en el resto puede molestar. Entonces ya son 8 posibilidades de eso también y 8 posibilidades de vencer, de vencimiento. Bueno, yo les cuento, en lo que quiero mostrarles hoy, hablando de la autocuración, que a eso se refiere el médico interior, yo llegué a contar 20 recursos internos de automejoría. 40. Y que no hay que usar los 40, porque se pueden resumir, yo después les voy a dar esto al final, porque decía manual del usuario, la charla. Entonces le voy a dar manual del usuario donde hay 15 cosas para hacer. Son 15 hábitos que pueden activar los 40 mecanismos, ¿no? Entonces voy a hacer un repaso de varios, pero para presentárselos o para que si hay dudas, charlemos la duda que tengan. Y yo les voy a dar este material. Después les voy a decir cómo compartirlo. O sea que no hace falta que anoten nada, pero ni siquiera hace falta que los recorramos todos. Pero para tener una idea. Los primeros son primero hay una presentación, tu cuerpo sabe cómo sanar, sobre qué escuchar y ¿qué es el médico interior? Bueno, se refiere a los mecanismos internos de autocuración propios de nuestro organismo. Entonces, hay un primer listado que acá dice biológicos, fisiológicos, no quiero tapar, biológicos, fisiológicos, que son los palpables, son los que te dice el laboratorio también. O sea, son los visibles, los de carne y hueso. Sistema inmunológico ya todos creo que sabemos lo que es, qué pasa cuando se exacerba, el intento de educarlo con las vacunas, un montón de cosas. Lo que no sabemos es que el sistema inmunológico está estrechamente ligado a nuestras funciones cognitivas, a las cosas que creemos, las cosas que sabemos, las cosas que vivimos. Quizá en otros seres, en otros animales, digamos, de especie distinta a la humana, no elucubran, no sacan conclusiones y quizá no influyen sobre su sistema inmunológico. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de influir. Y la buena noticia es que se lo puede usar de aliado y la mala es que si no nos damos cuenta lo podemos usar de enemigo también. Pero funciona siempre ese mecanismo. El sistema nervioso autónomo, parasimpático, simpático, lo habrán escuchado 1000 veces, nos pone en modo supervivencia, cuando hay que afrontar algo que puede poner en peligro la integridad de uno y a la larga de la especie, o en modo recién almorcé, estoy contento, tengo sueño, duermo una siestita, ¿no? En modo aprovechar el momento de paz.
Eso lo hace el parasimpático. El simpático te prepara para defenderte o para atacar lo que hagas para sobrevivir. Bueno, la microbiota, habrán escuchado el término muchas veces, es la flora intestinal, los gérmenes intestinos, que la palabra gérmenes puede hacerlos considerar como un enemigo y en realidad fabrican sustancias muy útiles para nosotros. Incluso fabrican neurotransmisores, los que creíamos que solamente se producen en el cerebro. Por supuesto, según cómo se la trate con la alimentación, va a haber de uno o de otro tipo de microbiota y así van a ser los resultados. Pero tenemos un cerebro ahí y tenemos empleados que trabajan para nosotros en eso. Y son bacterias. Y también hay que prestar atención, porque eso también puede servir a favor de la curación. Bueno, después sueño reparador, ciclos circadianos, cómo distribuimos el día y la noche, si hay un orden en eso, si a la noche descansamos mejor o peor, qué se hace durante el día, pero ordenado el tiempo. O sea, así como el corazón se contrae, se relaja, bueno, hay ritmo que cada uno en su momento es beneficioso, pero si no es ordenado puede empezar a molestar. Se van dando cuenta que todas las cosas que yo digo que son de autocuración en realidad son para no enfermarse. Hace pocos días Graciela, mi amiga y colega, me pasó un video donde se hace mucho hincapié en sanar antes de enfermar. Que no es medicina preventiva, es sanar antes de enfermar, es hacer una vida sana donde no puede entrar la enfermedad. No es para que nos entre, es para no desequilibrarnos. Pero no importa, el tema es que estos mecanismos, después vamos a ver que en realidad conviene hacerlo mientras estamos bien. Bueno, regeneración celular, reparación del ADN, son mecanismos como si fuera como el alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, este es el barrido y la limpieza. ¿No? Células muertas, células que no sirven, es un servicio que se lleva a los desechos. Es muy interesante la hormesis, no sé si alguien escuchó esto, Graciela seguro que sí, pero la hormesis es exponerse. ¿Vieron el concepto de microhábitos o de hábitos atómicos? Es un poquito, de a poquito, piedrita por piedrita vas haciendo la pared. La hormesis es eso, pero con situaciones que causan estrés. Algo que uno sabe que va a llevar a un buen final, a algo saludable para nosotros, pero que exige atravesar pequeñas frustraciones, pequeñas situaciones tensas, y hacerlo de a poco y encontrar un método para exponerse a eso, no solo nos permite llegar a la meta que teníamos, sino que en un momento deja de verse como estrés. Se va desensibilizando. Y es un mecanismo, es muy importante teniendo en cuenta que si uno no lo hace puede llegar a bloquearse y no hacer cosas que soñaría hacer, o hacerlas y enfermarse. Bueno, entonces, después de la parte biológica quedan 3 o 4 más. Neuroplasticidad, se decía que el cerebro, neurona que moría, neurona que no se recuperaba, o sea, era todo pérdida, de que nacíamos era perder, bueno, no. Hay regeneración, hay reconexiones de neuronas. Y esto, liberación de neurotransmisores y hormonas del bienestar. Imagínense cómo se sentiría si tuvieran unas psicofármacos adentro del cuerpo que se aplican solamente en la dosis necesaria cuando hace falta y nada más. Por ejemplo, no voy a decir por YouTube, no voy a nombrar términos embromados, pero hay gente que recurre a sustancias para poder tolerar, no sé, un estado depresivo, un estado... vamos a decir un estado depresivo. Y resulta que el organismo fabrica endorfina, que es una morfina interna, pero no se libera estando en la cama llorando, se libera aunque sea caminando hasta la puerta. Entonces, hay formas de generar nuestros propios psicofármacos. La dopamina es la reina del entusiasmo. La reina del entusiasmo. Yo estoy muerto de miedo de haber venido acá, pero el entusiasmo me hacía acercarme, luego estamos en el subte para el otro lado, pero en la dosis justa, mientras que si uno recurre
a un estimulante, a lo mejor también se anima a tirarse en la pileta como Charlie. ¿Entiendes? Y esta la fabrica uno. Y así la serotonina es la droga de la felicidad. Es una droga que le saque los problemas, que uno se siente equilibrado, que cuando se va a la cama quiera dormir, que cuando se despierta quiera hacer cosas. Es la serotonina, y sin embargo se fabrica en la dosis necesaria y en el momento apropiado. Si hay un incendio no tenés serotonina. Tenés que tener cortisol, adrenalina para salir corriendo, para pedir ayuda, para... ¿Se acuerdan de la farmacia increíble que tenemos dentro? Pero no actúan cuando quieren. Hay cosas que tenemos que hacer para eso. Por eso después les doy el manual del usuario. Bueno, y después ya esto va a ir más rápido, solamente decir que acá en los mentales emocionales, dicen, las nombro: gestión del estrés, sentido de propósito, prácticas de gratitud, meditación, inteligencia emocional, visualización positiva y afirmaciones. Aceptación fundamental, resiliencia. Todos ya saben lo que es esto. Lo que quiero enfatizar es que está demostrado que tiene un efecto directo fisiológico. Nadie anda con un resonador magnético encima, pero en los laboratorios de neurociencia se expone a personas a experiencias donde tienen que utilizar estas acciones y las imágenes muestran que el cerebro se pone en modo felicidad y en modo salud. Algún día va a ser tan creíble y tan popular como cuando uno anda con una radiografía bajo el brazo. Entonces, pueden creerme o no, pero hay información de que esto funciona realmente. Bueno, yo estoy convencido de que somos seres sociales. Lo que hace el aislamiento, voluntario o no, lo hace igual. Y lo que se genera cuando se juntan muchas voluntades y deseo de compartir cosas, incluso las que son tristes. Pero se potencia. Miren la selección de Scaloni, si no, que casi todos desconocidos eran. Pero se armó un grupo. Creo que hay una o dos más, una habla, del estilo de vida. Esto está, ya digo, en YouTube, en todos los videos, todo lo que conviene hacer para... Bueno, esto es curativo. Esto también se sabe que influye en la salud para bien, que cura antes de enfermar y que también ayuda a curar cuando uno está enfermo. Solamente que no podés salir a correr con 5 grados bajo cero si tenés una neumonía, pero siempre vas a encontrar lo que se puede hacer. Y si hay que hacer reposo, pero tiene un efecto sobre los mecanismos son mecanismos de autocuración. Y el último tiene más que ver con la fase espiritual, que está última, pero por la costumbre de jerarquizar siempre primero lo orgánico, pero en realidad creo que son las más poderosas, porque estas son las que ordenan nuestra escala de valores, nuestras creencias, nuestro concepto de lo que es posible y lo que no, de lo que es bueno y lo que no, de lo que va a funcionar y lo que no. Y aparte es lindo. Expresiones artísticas, ritualidad en el caso de quienes ven como un medio la fe, genial. Bueno, no sé, no quiero leer, nunca me gustó leer diapositivas, pero no las sé de memoria. Conexión con valores personales y también espacio de silencio y contemplación, o sea, también de aislamiento. A ver, porque no me acuerdo, no quiero adelantar una y romper una sorpresa. Bueno, entonces, creencias. ¿Están cansados o aburridos? ¿No? Bueno, no les puedo decir de hacer un intervalo para ir y venir porque va a ser un lío, pero hago unos avisos parroquiales. Si Dios quiere y Rubén lo sigue facilitando, vamos a hacer algunas reuniones así periódicas. ¿Sigue la posibilidad, Rubén? Bueno, entonces la próxima va a ser el 27 de mayo, que también es un martes. Ahora, todo esto, este material yo se los voy a pasar a quienes quieran, me van a tener que dar un dato para enviárselo.
Se los voy a pasar con un PDF donde están todas las imágenes. Y hace 2 o 3 años creé una masterclass que consiste en 5 videos que se llama La Buena Enfermedad. Dice La Buena Enfermedad primero para llamar la atención y segundo porque creo que es infinitamente más útil la buena enfermedad que la mala salud, aunque la persona lo esté padeciendo en el mismo momento. La mala salud limita, tiene sensación de pérdida de tiempo, de pérdida de todo. La buena enfermedad tiene la posibilidad de ser un aliado que nos permita pensar cómo es nuestra vida, cómo la queremos seguir, cómo llegamos hasta ese punto o dejar un aprendizaje. Entonces, sobre esa óptica es que está hecha ese grupo, esa masterclass. Entonces, yo la había hecho en su momento con la intención de venderla y se vendió, pero la quiero compartir con ustedes y también, por supuesto, sin costo. La idea sería cada semana ir enviándole el ingreso a uno de los videos por mail y los restantes días de esa semana, la idea mía es mandar un mail diario de 300 palabras como máximo, son 2 minutos, donde puede haber ida y vuelta, porque sobre el mismo mail que le mando me pueden preguntar, observar, discutir, plantear cosas, y yo en alguno de los mail diarios junto por ahí la misma pregunta que se hizo 5 veces y se hace una interacción y ya después llega la semana de la segunda, la tercera y después llega el 27 de mayo. Entonces, eso es algo que me gustaría que lo ofrezco. Y creo que nada más de esto, de avisos. La idea es hacerlo por mail y el único requisito que tienen, además de dármelo, el único requisito es revisar que no vaya a spam, a correo no deseado, porque cuando se repiten varios así o no se abren, los servidores, yo paso a ser poco confiable como remitente. Pero para evitar eso, el administrador de lista de correo mío, que no es una persona, es un algoritmo, lo que hace es expulsar de la lista a los que no lo hacen. Y es más fácil que lo disfruten mientras puedan y quieran, y que en cada mail viene un link para desuscribirse. O sea que el día que quieran se desuscriben, yo ni me entero. Entonces les adelanto más o menos la mecánica. Así que bueno, pasado la tanda de avisos, ¿por qué creencias? Lo que yo podía decirles a nivel informativo hasta ahora sobre el médico interior y el mecanismo de autocuración, ya se los dije, es información. Ahora, también la tenían, o la tenían, como les decía hoy, como método para mantenerse sano, sin encontrarle un nexo directo con el fenómeno de la enfermedad. Entonces, creo que para aprovecharlos mejor, yo les voy a decir lo que a mí me sirvió. Porque, ¿qué es una creencia? No estamos hablando de creencias religiosas, aunque están incluidas. Una creencia es una frase que es verdadera para el que la dice. Cuando yo digo Dios existe, estoy diciendo algo que es verdadero para mí. Y cuando alguien dice Dios no existe, yo puedo estar de acuerdo o no, pero sé que no tiene voluntad de mentir, porque está diciendo algo que es verdadero para el que lo dice. Y dije que no tenía que ver con la religión y lo puse como ejemplo, pero es válido para todo. El que madruga Dios lo ayuda, no por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿En cuál cree por de las dos? Y entonces, en definitiva, lo que me parece importante es ver cómo llegan, porque nos diferenciamos por esas creencias. Nos diferenciamos a través de nos diferenciamos a través de qué cosas tenemos cargadas. Voy a hacer la comparación con una computadora. Tiene el sistema operativo, tiene lo básico para recibir información, pero cuando la recibe, ¿qué información entra? ¿De dónde viene? Entonces, uno puede llegar a creer cualquier cosa. Es más,
dentro de la cantidad de creencias que tenemos en todos los sentidos, jerarquizamos algunas que pasan a ser nuestra escala de valores. Hay 5 o 10 creencias fundamentales que son las últimas que uno discutiría y que rigen nuestra vida. Porque otras creencias se pueden cambiar. Otras creencias se pueden cambiar, sobre todo cuando no eran saludables. Pero los 10 mandamientos a nadie se le ocurriría cambiarlos. Adherís o no adherís, y si adherís los respetás y tienen un sentido. Y un dictador de cualquier país no tiene como en su escala de valor como valor fundamental la vida. Tiene alguna otra cosa que a veces son disparatadas que ameritan que en el camino se pueda sacrificar una vida porque es más importante el valor que está más arriba. Y son escalas de valores en base a creencias. Y de algún lado la sacaron. Entonces, ¿cómo se forma una creencia? Yo creo que fundamentalmente es cuando nos la transmite alguien a quien le atribuimos mucho respeto, a quien le atribuimos mucho amor y protección. Las personas que nos protegen y nos aman, porque no deja de ser un acto de amor, nos transmiten lo que creen, les damos especial atención y valor a lo que nos dicen. Eso es como que no se discute, ¿no? Entonces, por ejemplo, en casa nos pueden enseñar un montón de cosas buenas, pero también podemos recibir de nuestros papás algún mensaje velado de que no podemos, no lo merecemos, o que los hombres no lloran, o que las mujeres no gritan, o lo que sea. Y las compramos todas. Ya está, si lo dijeron papá y mamá. O a veces no lo dijeron, pero los vimos actuar de ese modo. Lo vimos a papá llorando escondido en la cama. Y que entonces no hace falta que nos digan los hombres no lloran, medio nos vamos dando cuenta. Y así, después en la escuela, qué mejor, o sea, yo me acuerdo del amor de mis maestras, y de todo lo que, pero también en esos contextos, como hay 25, 30 chicos con sistemas de creencias distintos y sistemas de aprendizaje y ritmos diferentes, termina entrando a veces algún virus. ¿No? No sabés, quédate quieto, no aprendés, atrasás al resto. Puede pasar en un grupo humano. Habría que cuestionarse si el mejor método de aprendizaje es con 30 personas todas juntas, diferentes entre ellos. Pero ya de eso no voy a hablar porque de eso no sé. Hay alguien que puede hablar mucho de eso, mi amiga Graciela. Y bueno, y después salimos al mundo y los amigos, está todo bien, ¿viste? Vos sos popular, sos piola o sos nerd, no sabés jugar, no pertenecés, no te queremos. Pero el tema no es lo que crean ellos, el tema es que uno lo traduce en solo sé estudiar, no sé jugar, no hay lugar para mí y no valgo nada, merezco no ser querido, porque ese es el problema. Porque uno se olvida quién se lo dijo, es que uno lo tomó. Y es gente que es importante para nosotros desde el afecto, no los queremos perder. O a veces sería bueno, pero nunca tomamos la decisión. Y después está la propia experiencia. A ver, si te quemaste con leche y ya te enseñaron que la vaca da leche, que la vaca está en el campo, un día pasás a 2 cuadras de una vaquita que no creo que habré visto nunca expresión más triste y aburrida que la de una vaca, y te parece que está a 100 grados y que va a venir corriendo a quemarte de nuevo. El que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Bueno, eso es una creencia que no es literal, pero a veces aprendemos a ver peligros donde no los hay, y eso hace que cuando lo pensamos se activa el mecanismo del estrés, y entonces te das cuenta que estás sintiendo estrés todo el día, y si vivís en el campo ni hablar, y eso condiciona ya ahí tener el sistema inmunitario boom, para abajo. Y es una creencia que construimos aparte de información y de alguna experiencia. Hay otra, la famosa, bueno, así quedamos a veces, ¿no? Así quedamos, encerrados en una cárcel que nos fuimos construyendo nosotros. Cada barrote de esto es una creencia que no nos sirve y la aceptamos, y nosotros quedamos de lo de adentro. Es conocida el cuento de los ciegos que quieren saber cómo es un elefante. Son en este caso 6 cieguitos que solamente con el tacto pueden ver
qué es un elefante, aprender qué es. Entonces, para uno es una espada filosa, para otro es una manguera, para otro es una cortina, para otro es una columna. Ahora, está bien, no tuvieron la posibilidad de integrar, de juntarse y decir, che, que es un elefante y charlarlo, pero no tienen forma de imaginarlo lo que es. Pero en la vida diaria no hace falta ni ser ciego ni estar frente a un elefante. Hay mucha información incompleta, sesgada, que después la generalizamos y frente a un mismo hecho futuro tenemos 6 opiniones distintas y a veces los conflictos. Y los conflictos que no se resuelven compartiéndolos quedan adentro de uno, como ese que vimos en la jaula, y termina la guerra con uno mismo. Entonces, imagínense la vida de estas personas en el futuro si necesitan usar la experiencia adquirida cuando conocieron al elefante. Yo no estoy aburrido, pero acepto lo que me digan. No falta demasiado. Es en vano que golpees la puerta, estamos adentro. Es la frase de Borges que está en el flyer que ustedes vieron, que la quise poner como única descripción de lo que iba a pasar, no para que se entienda. Se va a entender ahora si alguien no lo entendió. Yo no sé por qué lo dijo Borges, pero a mí me vino bárbaro para esto. Esa persona que en el otro dibujo era Diego Torres gritando guardia, bueno, acá lo hicimos con un blindex como para que el efecto que genera pidiendo auxilio desde adentro, al médico, sálveme, a la medicina, ayúdenme, a la vida, estoy impotente, me atacó la enfermedad, me atacó la desgracia, la depresión, necesito ayuda de afuera, y esta es la respuesta, ¿ven? La respuesta la da Borges. Ahí está el médico interior diciéndole en vano que golpees la puerta, estamos adentro. Ese es el significado que yo le di, nada que ver con lo que habría querido decir Borges, seguro. Pero a mí me sirvió y ojalá les sirva a ustedes también. No sé, ¿y a qué pasamos? Yo tengo ahí las fotos estas, por eso, mira, ¿cuál viene? A ver. Se llega a explicar a sí mismo el cuadro, pero no sé si se lee, si se ve bien desde atrás. Está claro que es una persona en Buenos Aires con un plano en la mano de París. Bueno, es evidente que esta persona cometió un error. ¿Cuál fue el error? ¿Comprar el plano o tomó un avión equivocado? Porque quería ir a París, pero él se equivocó y... Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser cualquiera. Ahora, ¿cuál de estos errores es más fácil de solucionar? Si la persona que quería venir a Buenos Aires, tiene que reconocer que el modelo de Buenos Aires que está usando no le sirve y conseguir otro que lo va a conseguir. Y si lo que quería era conocer París y su vida va en eso, va a tener que subirse a un avión e irse a París y llevar el plano. Pero digamos que tomado como lo grotesco de las dos situaciones, ahí me hacen pensar, digo, bueno, qué sé yo, estoy en Buenos Aires, hago la más fácil. No se te va a ocurrir cambiar la realidad porque te equivocaste de mapa. Porque hay una frase que dice, el mapa no es el territorio, ¿no? Que dicen que nosotros hacemos modelos de la realidad para poder entenderla, modificarla o aprender a soportarla, pero entenderla al fin, y que esos modelos que elegimos tienen que servirnos para ser feliz en esa situación que está representando. Pero si no te sirve, ¿qué haces? ¿Tiramos el obelisco? No, yo creo que hay que cambiar de modelo en ese caso. Entonces, lo que les voy a contar ahora son qué cosas, sobre qué modelos, hacia qué modelos yo me dirigí para que todo lo que le dije hasta ahora tenga para mí coherencia y es lo que quiero compartir. ¿Les suena esto? ¿La medicina es una guerra? A ver,
quizá no fueron al hospital y vieron esto, pero escucharon decir, vamos a combatir la enfermedad, vamos a ganar la batalla, estamos dominando, matando al virus. Es una guerra, porque hay un enemigo externo y un salvador externo también. Pero el tema es que el campo de batalla somos nosotros, en el medio va habiendo daños, se pelean arriba nuestro. Entonces, este es un modelo que hace que a veces no haya más remedio que soportar tratamientos agresivos, pero una cosa es la urgencia de tener que hacer algo urgente y violento para sobrevivir, y otra cosa es concebirlo como un estado ideal. Voy a ver a mi médico porque él es más fuerte que el virus. Pero algún día va a haber una que no, va a haber una batalla que no vamos a ganar. O sea, la guerra está perdida de antemano, eso ya lo sabemos. Entonces, frente a eso, yo pregunto si vale la pena tanto sufrimiento ganando batallas que a lo mejor se iban a solucionar solas. O con nuestro protagonismo y no necesitando un cañonazo desde afuera, de lo que sea. Entonces yo apuesto a otra cosa, miren, a ver, esto creo que se explica solo. Si nos concentramos en la sombra, creo que no hay duda de que es de día y el sol está a las espaldas del jugador. Y el efecto es la sombra por delante, ¿no? Hay una sombra, hay una luz. Ahora imagínense esto mismo dentro de un rato en la cancha de Ferro, Marcela. 4 sombras y de noche. Uno que dice, hay focos muy intensos en las 4 esquinas del estadio. Así empezaron las transmisiones nocturnas de partidos por la televisión. Ahora vamos a ver este otro efecto. Es de noche y hay apenas una sombrita. Uno dice, ¿qué hay? Y una iluminación envolvente, una iluminación lo suficientemente bien distribuida para que la luz misma borre las sombras y casi no aparezca ninguna. Esto está exagerado, pero está ese efecto. Ya no es lo mismo ver un partido a la noche en la tele con 4 sombras largas, que encima van cambiando de tamaño según a qué columna te acercas. Y hay otra que es de día y sin sombra. ¿Y cómo es posible esto? Está nublado. Está nublado. No sé dónde iba a caer la sombra si el sol estaba pleno, pero la nube le hizo una tela que difusora de la luz, entonces no hay sombra. Eso pasa cualquier día nublado. Entonces, se dan cuenta, no sé si va quedando claro que la sombra es una esclava de la luz, que la única protagonista hasta ahora es la luz. Según cómo se comporte la luz, va a haber o no sombra y de tal o cual manera. Entonces, vamos a agregarle esto. Hay una columna que se interpone al sol, que seguro que viene de acá, y la sombra de cada columna proyectada en el piso y en la pared. Ahora, uno ve la sombra y si piensa que es un problema y que es un problema a solucionar, ¿cómo sacan esta sombra? Es más, cuando ya van con un pincel, pintan de blanco, pero después la sombra se corrió. ¿Pero por qué se corrió? Pues se corrió el sol. O sea, ¿a qué voy con esto? No son 2 fuerzas que chocan. Una es un comportamiento derivado de la otra. La real es la luz. La protagonista es la luz. La que decide dónde hay sombra y dónde no y de qué manera es la luz. Y no es un concepto menor. Porque la única forma, por ejemplo acá, de que desaparezca la sombra es apagando la luz. Pero no va a haber sombra, va a haber oscuridad. O sea, siempre la sombra necesita existencia de la luz. Entonces, en mi creencia, la enfermedad es sombra. La enfermedad en mis creencias y me funcionan, son una forma de expresión de la salud, la enfermedad. A veces la salud requiere que nos sintamos mal, porque quizás estamos
piadosamente, como yo creo que ocurre esto, teniendo un dolor menor, un dolor físico más tolerable que un dolor en el alma. Entonces creo, y acá está el punto, y es por eso le digo, esta es mi creencia. Esto ya no son datos científicos, esto es una metáfora que yo creo que como hecho real, yo creo que realmente la sombra no tiene existencia propia, llevada a algo que quizá a mí me sirvió. Entonces, por eso si acceden a los videos que les digo, el primero se llama Las alarmas hacen ruido. O sea, ¿qué mejor que una alarma que molesta? Hay que regularla para que suene cuando realmente hay peligro, pero forma parte de nuestra seguridad, no de nuestra inseguridad. Y si funciona bien, vamos a seguir seguros. Entonces, sobre esa base es que para mí cobra sentido todo lo anterior que les dije. No importa que esos mecanismos funcionan mejor cuando uno los hace estando sanos. Quizá cuando nos sentimos mal ya es tarde para hacerlos, para empezar a hacerlos. Pero ordenando la vida de una forma no aburrida, porque si alguien no es aburrido soy yo y hago muchas de esas cosas. Pero ordenando la vida de cierta manera, sabiendo que, como me transmitió Graciela, que nos estamos sanando antes de enfermar. La enfermedad es una sombra que no va a haber porque estamos distribuyendo las luces, no tenemos una luz sola que es el carnet de la prepaga. Tenemos muchas luces a nuestra disposición y las tenemos dentro nuestro, y las tenemos haciendo cosas, porque uno se enferma y tiene que estar en reposo, y ¿qué es lo primero que extraña? Pasear, ir al gimnasio, ir a ver una película, al cine, extraña cosas que si las hubiéramos hecho realmente sin culpa porque estábamos violentando nuestra agenda, no hubiéramos llegado a estar en cama. Quizá ahora podemos pensar que esas cosas que no podemos hacer, tampoco las hacíamos antes. Entonces, en definitiva, también creo que el malestar realmente es una... Lo digo de otra manera, para ser contundente y avanzar, creo que enfermar es un signo de salud. Es un signo de buena salud. Hay que estar muy, muy sano para poder enfermar. Las enfermedades más graves, enfermedades, no sé, como el cáncer, como el SIDA, dan más tiempo de reconciliarse con la vida que un infarto masivo. ¿Entiende? O sea que no es inútil enfermarse, es una oportunidad para algo si uno la aprovecha. Yo prefiero aprender de otras maneras, pero no sé si es mi enemiga. Última metáfora. Siempre partiendo de la base de que para mí existe la salud y que la enfermedad es un efecto colateral, pero que la protagonista es la salud. Es un suelo medio desparejo. Acá hay dos ciclistas que no se caen. ¿Por qué no se caen? Porque el cuerpo tiene mecanismos automáticos que va aprendiendo a hacer sin que uno se dé cuenta para no caerse, para ir corrigiendo los posibles desequilibrios. Son automáticos. Si quieren, asimílenlos a todos esos mecanismos de autocuración. Están, no nos damos cuenta, funcionan aunque uno no quiera, funcionan. Pero ¿qué pasa? Hay una segunda condición. Sí, automáticamente mantiene el equilibrio, pero ¿cuál es la condición fundamental para no caerse? Tienen que andar, tienen que pedalear y circular. Esa es la garantía de no caerse. Lo demás son correcciones, pero hay que accionar. Entonces, con todo que les conté hoy, hay que accionar. Porque en la década del 90 fue llamada la década del cerebro. Porque fue cuando, mientras muchos denostaban la importancia fundamental del cerebro y del psiquismo en general, pero epicentro en el cerebro, empezó a haber evidencias porque había estudios, métodos de estudio más sofisticados que podían medir cosas que antes no se medían. Entonces ahí apareció un cerebrocentrismo
tremendo, donde antes no existía, ahora es para todo. Ahora sirve para todo. Y derivado de eso, empezó la creencia de que el cerebro es tan sabio que cuando uno conoce una sola forma de hacer las cosas, la hace, y cuando uno le ofrece 3 o 4, va a elegir la mejor. Pero ahora, 20 años después de eso, ya el cerebrocentrismo quedó de lado. Es menos importante en muchos casos que el corazón, la respiración, los intestinos y el resto del cuerpo. Y hoy lo que se dice es que si al cerebro se le dan muchas opciones, no va a elegir la mejor, va a elegir la que está acostumbrado a hacer. Y a veces cuando uno le ofrece nuevas opciones es porque la que está acostumbrado a hacer trae sufrimiento. Entonces hay que accionar, va a haber que hacer cosas. La hormesis que hablábamos hoy. Evidentemente a veces hay que cambiar lo que se hace para cambiar la realidad. Y si no, disfrutarla sin quejarse, pero no del papel de víctima. Todo esto implica un nivel de libertad que de la otra cara es la responsabilidad. Cuando asumimos el poder que tenemos realmente, pasamos a ser responsables y no le podemos echar la culpa a nadie. Sí, podemos tener un accidente, son muy pocas las cosas que realmente la medicina, que realmente dependen de la afuera y no alcanzaron para que la humanidad quede en el camino. Seguimos como especie porque se podían manejar. Todas las demás podemos colaborar nosotros. Y entonces yo para mí que la salud es un estado de equilibrio. Es un estado de equilibrio dinámico. Es un estado de equilibrio. Tenemos los mecanismos para reajustarla cuando nos alejamos un poco de la buena senda, nos podemos ir acomodando, pero hay que andar y hay que explorar. Y bueno, y acá viene ya casi el final. La solución la tienen los chinos. Claro, pues cuando yo era chico, todos los chinos vivían en China. Casi todos. Después empezó el problema de la superpoblación y toda la historia, pero todos los chinos vivían en China y había una fantasía que, como eran la mitad de la humanidad, decían que si un día todos los chinos se ponían de acuerdo y saltaban al mismo tiempo, podían desviar el eje de la Tierra, y yo me lo imaginaba como algo así. ¿No? Uno te da ola, saltan todos juntos, y digo, bueno, entonces después se corre el eje de la Tierra, hay caos en todos lados y el científico con el sismógrafo dice, lo hicieron. Entonces, con esa creencia encima, un día de fin de año, un 31 de diciembre, no en China, en Martín Coronado, acá en Buenos Aires, estábamos reunidos todos, faltaba para las 12 de la noche que cambiaba el año, todavía no había corrido el alcohol, pero siempre hay un tío aburrido que dice algo suelto, y entonces uno de mis tíos dijo, dicen que a las 12 de la noche los chinos invaden el mundo. ¿No? Y entonces, claro, empecé a ver, tuve una sensación rara, pero no me causó nada especial. Pero empecé a ver las expresiones, ¿no es cierto? Y lo primero que me llama la atención es decir, los argentinos somos egocéntricos. Los chinos, que tienen la mitad de la población mundial y son capaces de invadir el mundo entero, van a elegir para hacerlo a las 12 horas de Argentina, que ni saben dónde queda. Entonces ahí dije, bueno, está bien, puede ser mentira. Después dije, no, pero mejor si lo invaden, porque entonces al desparramarse, si deciden saltar todos juntos, no pasa nada. Ni nos vamos a enterar. Mira, saltó el chino a la esquina, dice, sí, el otro lado hay otro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto que yo estoy compartiendo con ustedes, aunque lo compartiese con, no sé, con la mitad de la población mundial, la idea no es crear un cisma, ¿entienden? No importa si la medicina oficial o no oficial, el curanderismo o no curanderismo, la homeopatía o no homeopatía, no importa, porque acá los que dejamos de ser protagonistas hace mucho, somos los pacientes. Yo ahora soy paciente.
no ejerzo la medicina y soy paciente y es horrible. Es horrible en este contexto. Entonces la idea de hoy era, y es compartir eso, decir cómo lo ve alguien, que va a un término actual, que la vio desde este lado y que cree que a lo mejor puede ser una buena idea sin crear revoluciones, como los chinos, que llegan, erigen un local, para la góndola, cuando empiezan a tener plata, dejan de desenchufar la heladera, después ponen la verdulería adelante y los que ya pasaron la prueba de fuego, la carnicería atrás. Y así funciona el mundo, ¿no? Y lo mismo podemos comprar en otro lado y no desapareció el mundo. Por suerte los chinos en ese sentido no saltaron todos juntos. Entonces, lo que me queda, además de agradecerles, haber estado acá y sobre todo la paciencia, ¿no? Y sobre todo, si escucharon algo que consideren disparate, que puede ser, es darle lo que les prometí del... ¿Me das una mano? El manual del usuario. Bueno, la verdad es que fueron muy amables, estoy muy feliz de haberlo compartido con tantos amigos. A ustedes.